Radio Marca Albacete, 95.9 FM. Los 3 Reyes Magos, las 3 medallas olímpicas, los 3 deseos de la lámpara. Algo tendrá el 3, ¿no? Llegan los Audi Black Days, 3 días de condiciones únicas en toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión Audi, que se celebrarán del 19 al 22 de noviembre. Ven a Audi Wagen Motors en Parque Empresarial Campoyano, calle B79 y conduce tu Audi en 3, 2, 1. Aquí comienza Marca Castelo, con Luis Castelo. ¿Qué tal, amigos? Hola, muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Albacete. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar mucho de fútbol, por supuesto del Albacete Balompié. También tendremos unos minutos para ver cómo está Albacete a nivel general. Está con nosotros Víctor Varela, que es, como saben, el consejero delegado, CEO y vicepresidente del Albacete Balompié. Igual se encuentran ustedes hoy en las ondas a un tío muy negativo y a otro muy positivo. Ya les adelanto más o menos cómo puede ir la entrevista. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues obviamente después del último partido, yo creo que como cualquier aficionado del Albacete Balompié, ¿no? Contrariado porque, bueno, pues es un partido que dadas las circunstancias parecía que todo se nos ponía de cara. Y de hecho, bueno, yo me atrevería a decir que aproximadamente hasta el minuto 70 yo creo que el equipo había hecho un muy buen partido, ¿no? En la primera parte, si no me equivoco y según la estadística, no recibimos ningún tiro a puerta. Nosotros tuvimos 2 mano a mano con el portero, un penalti clamoroso que no se señaló porque, bueno, pues no se atendió a la tecnología en ese caso. Y bueno, y todo parecía indicar que en ese 11 contra 11 estábamos siendo superiores, ¿no? Bueno, pues al final del encuentro sí que es cierto que los últimos 20 minutos, yo creo que también por la ansiedad de querer ganar el partido, pues desafortunadamente pues dejamos ciertos espacios que terminaron por condicionar muy negativamente el partido, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que para ganar en esta categoría hay que estar intensos, hay que mantener la concentración y hay que remar hasta el final, aunque el equipo contrario tenga un jugador menos. Eso yo creo que es conocido por todos, por la igualdad máxima que hay. Pero también hay que extraer las conclusiones positivas, ¿no? de esos 70 minutos contra un equipo en Lugo que prácticamente parecía que estaba intratable, que era uno de los equipos más en forma, y yo francamente vi un Albacete que durante gran parte del partido fue superior. Obviamente aquí lo que cuenta es el marcador, lo que cuenta son los goles y esos 20 minutos, como te digo, son imperdonables, ¿no? Son unos minutos que no nos podemos permitir si queremos conseguir el objetivo que todos tenemos en mente. Yo soy de los que piensan que, con todos los respetos, por supuesto, que a la plantilla le faltan cosas, ¿vale? Y para mí no fue una falta de actitud, para mí, que yo no soy técnico, afortunadamente para el fútbol, para mí no fue una falta de actitud la que tuvo el equipo. Sin embargo, cuando sale el entrenador y dice cosas como que para jugar al fútbol hay que echarle más pasión, etcétera, etcétera, lo que dijo, que ya lo sabemos todos, sí que hay, él ve falta de actitud en esas declaraciones. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo el míster? Bueno, Aritz tiene obviamente su interpretación, él está más cerca de la plantilla y él obviamente pues es el que ha dado una serie de premisas y es el que tiene que velar porque se cumplan. Yo quizás no entro en un análisis tan profundo como en el decir que yo creo que para esta plantilla como para cualquier otra, pero especialmente para el Albacete Balompié, una seña de identidad es que el esfuerzo es innegociable durante todos y cada uno de los minutos del partido. Yo puedo sentirme más o menos molesto, puedo sentirme más o menos contrariado porque el equipo tenga más o menos acierto, que eso, bueno, pues forma parte del fútbol. El fútbol es un deporte de aciertos y errores, pero yo creo que lo que nunca tenemos que perder es la mentalidad de que para ganar tenemos que ser mejores que el rival en entrega, en compromiso, en lucha, y con eso no quiere decir que el equipo no lo tuviese. Insisto, en los primeros 70 minutos yo la sensación y la percepción que tuve y lo que reflejan las estadísticas del partido es que fuimos superiores, ¿no?, al rival. De hecho, creo que fue el propio entrenador del Lugo el que dijo que tenía serias dudas de que pudiese haber ganado el partido con 11 contra 11. Sí, ¿no? lo dijo. Entonces, bueno, yo creo que me reitero un poco en ese mensaje, ¿no? Ahora, pues, obviamente, pues semana de derrota, situación baja en la clasificación, pues es momento en el que mucha gente, pues y obviamente con razón y con motivo, porque la opinión del público siempre es respetable, es muy derrotista. Al final, pues tiende a pensar con mucha negatividad, tiende a pensar en otras soluciones que no son competir.
seguir, pero bueno, los que llevamos muchísimo tiempo, y te incluyo en esto, viendo fútbol y cerca al fútbol, sabemos que aquí la solución está semana a semana y partido a partido. Las dinámicas cambian con resultados y los estados de ánimos cambian total y absolutamente. Un equipo parece totalmente otro, diferente, cuando hay un resorte que hace que cambie ese estado de ánimo, pero eso no nos tiene que generar ansiedad. Las primeras 5 jornadas fueron muy malas, conseguimos tan solo un punto y bueno, y ahora la gente pues lo que quiere es intentar recuperar esas jornadas en 5 o 6 jornadas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener es la paciencia, la constancia, el trabajo y repito, y que el esfuerzo sea innegociable. Todos y cada uno de los partidos tenemos que tener claro que hasta el último segundo del descuento tenemos que ser superior al rival en intensidad, en hambre, en ganas. En eso no nos puede ganar nadie. Luego, sobre el acierto, como te he dicho antes, pues bueno, hay partidos que estaremos más acertados y otros que vamos a estar menos. ¿Qué le dirías a toda esta gente? Y yo puedo estar incluido ahí. No, me incluyo de momento, porque como decíamos antes y también lo comentábamos con Jesús Hernández, con el director de comunicación del Albacete Balompié, que esto, y lo acabas de decir tú también, que esto en una semana cambia todo y opinamos, esto es fútbol en definitiva. Pero ¿tú qué le dirías a toda esta gente que dice, bueno, vamos a ver, la plantilla hay mucha gente que ha venido de Segunda División B, Zozulia y Ortuño no marcan goles, bueno, todo lo que está pasando? ¿A esta gente qué le dirías? Porque a la gente que no, entre comillas, no cree en la plantilla. Bueno, a la gente lo que hay que decirles es que esta es nuestra plantilla, es la plantilla que defiende la camiseta del Albacete Balompié y bueno, yo tengo la plena constancia de que desde luego no es una plantilla para estar en la posición que tenemos en la clasificación. Yo en eso sí que me reitero y lo tengo total y absolutamente claro. ¿Que hay plantillas mejores que la nuestra? Bueno, pues no lo dudo. Todos los años hay plantillas que son mejores que la que tiene el Albacete Balompié, pero eso no quiere decir que nuestra posición sea esa ni que tengamos que pelear por esos puestos, ¿no? Entonces, bueno, a todos ellos lo que hay que decirles es que yo entiendo que en las malas situaciones, y yo creo que esto la afición del Albacete tiene experiencia más que sobrada, hay que hacer un poco de tripas corazón y hay que intentar apoyar al equipo lo máximo posible, porque son ellos los que tienen que sacarnos de esa situación y tienen que sacarnos con compromiso, con constancia, con fe y con la intención de afrontar cada partido con la máxima ilusión. Yo lo que sí me gustaría es que no cayésemos en el desánimo, ¿no? Hay que estar cerca de la plantilla. Ahora vienen partidos muy importantes, vamos a volver a tener 2 semanas de partido en 3 semanas, va a ser muy importante la participación de todos y bueno, y entre todos tenemos que empujar para que el equipo siga sumando puntos, salga de esa posición y vayamos poco a poco creciendo a medida que crece la temporada, y que jugadores que tú has podido nombrar que no han dado su máximo nivel también se sientan arropados y con la confianza para dar el nivel que obviamente sí que han demostrado en otras temporadas. ¿Has hablado recientemente con el propietario? Sí, bueno, con el propietario hay una comunicación fluida y bueno, pues después del partido, por ejemplo, tuvimos una conversación la semana antes. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad también de hablar con él. No, él es una persona que obviamente pues sigue el día a día en la actualidad del club, por razones obvias. Primero porque su compromiso es máximo con esta entidad y así lo ha demostrado en un año tan difícil como este, en el que no ha querido que el club vuelva a ver fantasmas de posibles descensos, desapariciones por temas económicos, etcétera, etcétera. Y bueno, y obviamente pues él sigue la situación de cerca y es como cualquier albacetense más de la calle, ¿no? Que cuando su equipo pues pierde, pues le preocupa y se siente molesto, y obviamente disfruta las victorias como el que más. ¿Y qué piensa? Que está preocupado, me lo está diciendo. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que al final cuando el equipo está en la parte baja de la tabla siempre te preocupa, te genera ansiedad. Por eso digo que tenemos que intentar entre todos abstraernos de ese ambiente de negatividad, que yo creo que lo único que va a hacer es generar un clima negativo para el equipo. Al equipo lo que tenemos que intentar es darle las máximas garantías, las máximas confianzas para que compita en las mejores condiciones posibles. Esa es la parte que nos toca, por lo menos a los que somos ajenos a la parcela deportiva. Tenemos que intentar que el entorno sea lo más beneficioso posible para que el equipo compita, y al mismo tiempo también reclamar esa autoexigencia, ¿no? Ese amor propio, ese pundonor, el que estamos defendiendo una entidad que este año cumple 80 años de historia, que merece todo nuestro respeto, que merece todo nuestro compromiso, y él pues al final lo que quiere es ver a su equipo competir en esas condiciones, y ya digo, pues la sensación que él pudo tener del partido pues puede ser parecida a la que yo tuve, ¿no? Una gran
parte del partido, 3/4 del partido, en el que yo creo que el equipo compitió al nivel exigible por la categoría y tuvo muchas más ocasiones que el rival. Lo que ocurre es que, bueno, está claro que al final esos minutos finales empañan todo el trabajo que se había hecho durante el partido y a fin de cuentas han sido los que han determinado un resultado que obviamente es negativo para nosotros. Se puede decir que en Mundo Cachi está clarísimo, lo decíamos ayer en repetidas ocasiones además, que si hay fútbol en Albacete es por vosotros. Si hay fútbol, me refiero por ellos, por la inversión al final es de la familia Capchi. Yo no he hecho ninguna inversión en el club. Pero estáis metidos en el mismo Sí, equipo. pero obviamente ellos son la familia Capchi, yo te diría que tanto George como Edmundo, como Lamia, como su familia, que vienen vinculados al fútbol desde hace muchísimo tiempo, ellos son obviamente los titulares de las acciones del Albacete Balompié. Y la familia está muy detrás. De hecho, hemos podido ver en algunos casos en los que bueno han traído una excursión de gente para enseñarles con orgullo el club que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ellos obviamente son los primeros comprometidos con la causa para que salgamos adelante de esta situación, ¿no? Pero al final son tópicos recurrentes, pero hay que recordarlos porque realmente es así. En una categoría tan comprometida y tan difícil como esta, en la que los pequeños detalles determinan un partido, los partidos determinan estados anímicos y esos estados anímicos determinan muchas veces resultados y rachas, tenemos que ir todos a una, tenemos que creer, tenemos que ir todos a una, tenemos que sentir orgullo por los que defienden nuestra camiseta siempre que demuestren el compromiso que yo creo que debemos exigirles y hay que estar a su lado porque son ellos los que tienen que sacar adelante la situación. Es lo que te iba a decir, que con la inversión tremenda que han hecho los propietarios para hacerse con el Albacete Balompié, un palo gordísimo si esto... es que no me gusta decir segunda vez, pero lo tengo que decir. Si esto se va abajo, bueno, quedan muchas jornadas por delante, no vamos a poner en plan derrotista. Claro, es que al final generar esa presión y esa ansiedad en el equipo en la jornada 12 yo creo que es muy negativo. El problema es que venimos de un año muy difícil en el que nos hemos salvado en la última jornada y bueno, y aparte venimos de quitando el año del playoff, venimos de unos años donde el Albacete ha sido un equipo ascensor, donde la gente, pues yo lo entiendo, lo que quiere es ver y disfrutar con su equipo. Por eso el año del playoff fue tan bonito, ¿no? Porque después de tantos años de altibajo, pues la gente pudo disfrutar de un año en el que su equipo era un gallo de la categoría y obviamente pues peleaba de tú a tú con cualquiera, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el objetivo principal, como ya dije, es estar en fútbol profesional. Ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario. De hecho, cuando desembarcamos en Albacete lo dijimos, lo importante era que el equipo se consolidara en fútbol profesional, al menos hasta que pudiéramos recuperar el control económico y pudiéramos paliar las deudas. Este año es un año importante porque termina el concurso de acreedores, algo que parecía totalmente impensable hace varios años, que pudiéramos liquidar el concurso y tenemos que pelear por lo conseguido, y lo conseguido no es otra cosa que 4 temporadas de forma consecutiva en fútbol profesional, así que hay que dejarse la vida en el campo y hay que luchar por conseguir ese objetivo. Obviamente, insisto, estamos en la jornada 12, queda mucho por delante, aunque el arranque ha sido bastante negativo y está claro que lo vamos a arrastrar durante gran parte de la temporada, pero eso no tiene que hacernos caer en el desaliento, al contrario, tiene que hacernos ser conscientes de que necesitamos un plus más, de que necesitamos una dosis de esfuerzo adicional y de que tenemos que demostrar en el campo que tenemos más ganas, más hambre y mucha más ambición que el resto de los equipos para sacar los partidos adelante. Casi vas en el mismo camino que López Garay, estás hablando de más ganas, más punto honor, más echarle atributos, vas por ahí. ¿Tú no crees que, bueno, por lo que me estás comentando, vas más bien a que, por ejemplo, en Lugo al equipo le faltó algo más de actitud, pero no piensas que puede también puede ser también que la plantilla está bastante limitada? La plantilla es la plantilla que tenemos y mientras defienda la camiseta del Albacete Balompié es la mejor plantilla del mundo. Tiene que serla para nosotros y tiene que serla para todos. Son ellos los que tienen que conseguir el objetivo, entre otras cosas porque la plantilla se ha configurado así. Y yo insisto, puede que no tengamos la mejor plantilla de la categoría, pero estoy convencido que nuestra plantilla es mejor que otras tantas de la categoría. ¿Con ellos has hablado, Víctor, perdona? Con los jugadores tuvimos la oportunidad de hablar cuando se hizo el cambio de técnico.
para transmitirles nuestra confianza y el hacerles saber de la importancia de su trabajo para todo lo que supone el Albacete Balompié, porque es así, no solo para el propietario obviamente, sino para todos los compañeros que componen el Albacete Balompié, para toda la afición, para toda la ciudad, para toda la región. Hay que recordar que somos el único equipo que compite en una liga profesional de Castilla-La Mancha, el Albacete Balompié. Y bueno, yo creo que ellos son conscientes. Antes, cuando hablaba de que teníamos que dar esa dosis, ese punto de honor, esa entrega, en ningún caso quiero decir que no me haya sentido identificado con el equipo. Quizá, y esto no lo había dicho, pero lo puedo decir públicamente, la primera parte en Cartagena sí que me dejó esa sensación de que necesitábamos dar un paso más en lo que se refiere a más ambición en el partido, más hambre. Pero yo reitero que, por ejemplo, en el partido del Lugo, aunque es una derrota dolorosa porque el rival tenía un jugador menos y cómo se produce al final y prácticamente cuando el Lugo no había salido de su campo durante toda la segunda parte hasta que llegan las primeras contras. Yo lo que sí tengo claro es que durante partes del partido el Albacete fue mejor que el rival, y eso también conlleva tener mejor actitud, conlleva estar concentrado, conlleva hacer las cosas bien. Es decir, lo que ocurre es que los partidos duran 90 minutos y esa concentración máxima y quizá ese exceso de confianza de tener al rival en su área y la ansiedad de querer ganar te puede pasar factura. Yo eso no lo dudo, pero más allá de las valoraciones que haga nuestro técnico, yo lo que siempre tenemos que lanzar es ese mensaje de autoexigencia. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, incluso ganando, y tenemos que levantarnos cada día con la intención de ser mejores y aportar más al Albacete Balompié. Pero no me estoy refiriendo solo a la plantilla de jugadores, me refiero al cuerpo técnico, me refiero a la dirección deportiva y obviamente me refiero a todo el personal que compone el Albacete Balompié. Al que le están cayendo muy gordas es a Mauro Pérez desde hace ya mucho tiempo. Lo vemos en todos los sitios, redes sociales, medios de comunicación, y yo no es que sea el abogado defensor de Mauro Pérez, Dios me libre, y a él también, pero dudo yo mucho que si Mauro Pérez hubiese querido traer a los mejores o a algunos de los mejores jugadores de la categoría, los habría traído. Sin embargo, ha tenido que apostar por mucha gente, a lo mejor, con todos respetos, de Segunda División B. ¿Eso por qué ha sido? Porque por el tema del límite salarial, porque no hay más ya, o esto por qué ha sido. Bueno, hay una realidad. Este año está siendo un año complicado en lo económico. Tanto es así que hemos tenido que hacer una ampliación de capital muy agresiva. Cuando la gente lee ampliación de capital, siempre se pone a pensar en lo mismo, ¿no? Se pone a pensar que todo eso va directamente a plantilla. En nuestro caso, hay que recordar que en televisión la caída era superior al 1,5 millón de euros. Y luego, pues, que no hemos podido contar con público en las gradas, al igual que otros equipos. Son años difíciles. Son años difíciles en lo económico, en los que cuadrar las cuentas es complicado, ¿no? Dicho esto sobre Mauro, pues al final yo siempre me gusta decir que el principal regalo es que ahora hablemos de fútbol y no hablemos de otras cosas, y obviamente los que están en la parcela deportiva tienen que estar expuestos a las opiniones de los aficionados, de lo que le gusta y de lo que no le gusta. También a mí me gusta decir que las notas se dan en junio, no se dan en noviembre, y está claro que ni Mauro era un gurú cuando hizo la plantilla que consiguió disputar el playoff y estar a un paso de ir a Primera División, ni ahora tampoco somos la peor plantilla de la categoría, aunque los resultados no nos estén acompañando. Yo creo que en este sentido tenemos que mantener esa moderación de hacer un análisis ajustado y a final de temporada poder sacar las conclusiones oportunas. ¿Va a poder, o van a haber recursos, mejor dicho, para poder fichar en enero? Bueno, insisto que sobre el mercado de enero, sobre el mercado de Navidad, hablaremos cuando llegue el momento. Yo ahora no quiero que se abra este debate, porque ahora tenemos un par de semanas con partidos muy importantes, y lo importante son los jugadores que conforman la plantilla, son ellos los que tienen que competir esos partidos, y yo tengo confianza en que ellos tienen la capacidad para sacar resultados positivos, y eso es lo que nos tiene que ocupar en esta semana, más allá del trabajo que tenga que hacer por supuesto el área deportiva, pero que es un trabajo que se realiza durante todo el año, ¿no? Pero yo, después de un resultado positivo o negativo, no hay que aprovechar la coyuntura para intentar restar valor a la plantilla y hacerles pensar que la solución es el mercado. La solución es el trabajo, la solución es afrontar los partidos y conseguir resultados, y la solución la tenemos dentro del vestuario, y pensar en soluciones que están fuera del vestuario creo que en una situación como esta sería un error. De todas maneras,
imagino que lógicamente la dirección deportiva, cuando termina una plantilla, no se para. Tiene que mirar por de cara a lo mejor al año que viene o incluso al mercado de enero. Mauro y los suyos estarán preparados por si acaso, claro. Ellos tienen que hacer su trabajo, que es el siempre tener perspectivas para mejorar la plantilla y luego pues ver esas posibilidades que tiene la entidad en función de los controles que hay dentro de la liga, pero que insisto, yo creo que si nos ponemos a pensar que es que la solución va a llegar en enero, nos estamos equivocando todos. La solución es salir a morder y a ganar el próximo partido. Y después de ese el siguiente. Y después de ese el siguiente. Y así sucesivamente. Ir partido a partido, en cada entrenamiento hacer constar lo que queremos y sacar toda esta situación adelante entre todos. Al final, los números desde que llegó Aritz, es verdad que no son unos números de estar en playoff, pero tampoco son unos números de estar en descenso. Y bueno, y en eso tenemos que confiar en el trabajo que se está haciendo y en que ese trabajo nos va a terminar dando frutos a medio plazo. Víctor, ¿has llegado a ver a Mauro Pérez fuera? Es decir, porque él se hubiese ido por iniciativa propia o porque el propietario decidiese destituirlo o no. Bueno, al final, como dije en verano y lo mantengo ahora, Mauro es una persona de confianza de la propiedad. Le conocen desde hace muchísimo tiempo, les ha asesorado muy positivamente en muchas materias y insisto, al final ni era un gurú cuando hizo la plantilla del Albacete el año que jugó el playoff, que por cierto no sé por qué injustamente no le atribuyen la confección de esa plantilla. Me parece absolutamente sorprendente. Ni entiendo el motivo ni el porqué. A mí me parece lo mismo que a ti. En este tema... Me parece absolutamente sorprendente. También, en este tema coincido contigo. Me parece absolutamente sorprendente. Cuando uno hace una plantilla y los resultados pues, puedan ser más positivos o más negativos, se le atribuyen las responsabilidades, pero cuando los resultados son extremadamente positivos, no es él el responsable, pero cuando son negativos sí es él el responsable. Insisto, al final en el mundo del fútbol todos estamos expuestos y obviamente el área deportiva está más expuesta porque es el que tiene un examen cada semana. Ese examen cada semana, en función de cómo termine el resultado, solemos sacar unas conclusiones u otras y yo creo que hay que sacar conclusiones en lo positivo ganando, cuando se empata y también cuando se pierde. Y esas conclusiones tienen que ser que ahora mismo hay una plantilla valorada por los dos técnicos que hemos tenido en esta temporada como una plantilla que perfectamente puede aspirar a estar de mitad de la tabla para arriba. Yo creo que cuando gente con tanta experiencia como por ejemplo Lucas o jugadores que tienen tanta trayectoria como ha tenido Aritz hacen esa valoración de la plantilla, pues hombre, yo no soy quien para rebatírselo. Desde luego yo no soy el responsable del área deportiva, pero bueno, escucho a gente que obviamente tiene conocimiento en ese área y hablan de una plantilla competitiva para la categoría y que tiene argumentos. Pues yo no voy a ser menos para quitárselo. Entonces, bueno, tenemos una plantilla con esas características a las que, bueno, sí es cierto que el arranque de la competición nos está lastrando, porque sin ese arranque de la competición, pues probablemente no estaríamos teniendo esta conversación que estamos teniendo ahora, pero hay que confiar en que al final el trabajo da sus frutos y que si seguimos haciendo ese trabajo, como dijo nuestro míster, pues probablemente cuando lleguen las fechas navideñas, si hacemos bien ese trabajo, el equipo pueda ir sacando la cabeza de la parte baja de la clasificación. El esperar que en 3 jornadas se revierta toda una situación de 5 o 6 jornadas negativas al principio es absolutamente irreal en esta categoría, a no ser que ocurra algo pues como lo que ha ocurrido en Lugo, ¿no? Que es poco habitual el que un equipo enlaza 5 o 6 victorias en la categoría. Si uno mira las estadísticas de años anteriores, pues esas rachas prácticamente no se dan nunca o se pueden dar excepcionalmente en alguna ocasión, ¿no? La igualdad es máxima y hay que salir todos los partidos a ganar. Sé que me vas a decir, seguramente, ya te estás adelantando a los acontecimientos, no me hables de esto porque esto no va a pasar y tal, y lo más normal es eso y lo entendería perfectamente, pero como esto es fútbol, yo te lo pregunto, si en las próximas semanas, ojalá y no, se dan resultados negativos, ¿tú ves al propietario, ves al mundo cambiando otra vez de entrenador? Son situaciones que no se plantean. No, pero lo digo con sinceridad, son situaciones que no se plantean. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es pelear en el día a día. Ya digo que el equipo, quitando, si hubiera conseguido algo positivo en Lugo, estaríamos con un discurso total y absolutamente diferente. Total y absolutamente diferente. Entonces, bueno, lo que no se puede juzgar es el trabajo de un mes atrás y el del próximo mes por un partido. O concretamente por 25 minutos de un partido.
yo creo que eso sería muy injusto y además hablaría muy mal de nuestro análisis. Si el análisis de un mes atrás y de un mes hacia adelante son 25 minutos, desde luego hay algo que no estamos interpretando de manera correcta. Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener la mesura, la prudencia y la confianza de saber que el equipo ha sido capaz de imponerse a equipos muy complicados como puede ser por ejemplo el Rayo y bueno, y que si no hubiese sido por otra interpretación más que dudosa del VAR en el partido de Las Palmas, pues también hubiera conseguido esa victoria y probablemente tampoco estaríamos teniendo esta conversación. Bueno, al final el fútbol son momentos muy puntuales que hacen que condicionen nuestro estado anímico y nuestra percepción, pero yo creo que el análisis tiene que ser más global por parte de los que toman decisiones. ¿Cómo viste al entrenador? Hemos hablado antes de las declaraciones que hizo después del partido de Lugo, hubo cosas que antes me gustaban y que hoy no me han gustado, al fútbol hay que echarle más pasión, etcétera, etcétera. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, normalmente después de los partidos a mí no me gusta tener una conversación ni con los jugadores ni con el entrenador, porque entiendo que el tener una conversación con algo más de reflexión requiere algo más de tiempo, requiere algo más de tener la mente fría, de poder analizar todo lo que ha pasado y tener, pero obviamente el entrenador después de una derrota nunca está contento, pues obviamente pues el míster tampoco lo estaba, pero al igual que los jugadores, el ambiente de los jugadores, yo sí percibo ese compromiso en ellos, cuando los resultados no son positivos, si ves ese grado de responsabilidad y de compromiso y al final yo creo que lo importante en una situación como esta, aparte de intentar evitar la negatividad y la ansiedad que te genera estar en una situación así, aparte de eso, es que cada uno asuma su responsabilidad. Yo obviamente tengo la mía y lo tengo clarísimo, la dirección deportiva tiene la suya y también lo tiene muy claro, el cuerpo técnico tiene que asumir su responsabilidad, que lo sabe, y los jugadores también tienen que asumir su responsabilidad. Y mientras veas ese grado de compromiso, dentro de que la situación no es positiva, pues te quedas con la sensación de que ese compromiso en momentos de dificultad es el que ayuda a los equipos a salir adelante. Oye, y a todo esto, ¿qué te pareció la actuación de Vicandi, del árbitro, y el VAR, lógicamente? Bueno, lo primero que hay que decir es que hubo errores muy, muy, muy claros, ¿no? No es una cuestión de hacer una valoración. Yo sí quiero decir que arbitrar es muy complicado. A mí me parece una de las labores más difíciles del fútbol y tanto es así que muchas veces ponemos una jugada varias veces y ponemos a varios árbitros profesionales y no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? No son capaces de ponerse de acuerdo en una misma jugada interpretada por árbitros que son profesionales, ¿no? Al final yo creo que el VAR vino para corregir una serie de jugadas que son claras, pero las que son interpretables pues todavía estamos en ese periodo en el que no son capaces de resolverlo. Bueno, el ejemplo lo pudimos ver el otro día en el partido, ¿no? Yo creo que el que pueda ver la jugada de Álvaro, cuanto menos con la resolución de la jugada se sorprendería. Con la resolución me refiero a que no se acudiese al VAR para ver la jugada y en que al final fuese falta de Álvaro en ataque, ¿no? La verdad es que la jugada parece sorprendente, pero por no ser partidista, a mí la expulsión también me generó muchísimas dudas si era en nuestra contra. Es decir, y tampoco entró la tecnología. Pero es que el penalti a favor también me generó muchas dudas y tampoco se utilizó la tecnología. Entonces, bueno, estamos en ese momento de debate en el que el VAR ya lleva una temporada con nosotros, pero después de una temporada sí que es cierto que bueno, pues que no termina de convencer a todo el mundo. Pero yo quiero insistir que al final es una ayuda. Si me dan a elegir entre VAR y no VAR, pues bueno, obviamente el VAR va a eliminar errores, pero claro, cuando se cometen errores con la aplicación del VAR, parecen como mucho más lesivos, ¿no? Porque al final la tecnología no ha sido capaz de solventar un error humano, ¿no? Entonces es complicado, pero está claro que la actuación en el partido anterior, por errores que yo creo que fueron claros y manifiestos, pues obviamente no fue acertada, pero insisto, como pudo no ser acertada la actuación de los jugadores, es decir, los árbitros también son humanos, se equivocan y sus actuaciones pueden ser buenas o malas. En este caso yo creo que obviamente pues fuimos perjudicados por una serie de decisiones, pero no creo que hubiese una voluntariedad en el perjuicio, simplemente pues bueno, las interpretó de esa manera y obviamente pues nos generó un perjuicio. Aún así no hay excusas, claro.
No, obviamente. Es decir, el árbitro es un elemento del juego. Hay situaciones en las que condiciona un partido, pero también condiciona un partido el acertar cara al gol, o también condiciona un partido el cometer errores, ¿no? Es un apartado más del juego, y aunque obviamente te genera muchísima frustración el enfrentarte a errores como ese, forman parte del fútbol y así lo entendemos. Entonces, a la gente, paciencia y que confíen. Bueno, paciencia y que confíen. Yo al final lo que digo es que hay que estar con el equipo. Hay que estar con el equipo, esa es la parte clave. Cuando la situación es buena hay que estar con el equipo y disfrutar con el equipo, y cuando la situación es mala es cuando hay que estar más con el equipo. Y hay que transmitirles y hacerles entender que vamos todos a una, que somos capaces de competir con cualquiera, que cada partido hay que afrontarlo con la máxima ilusión, que hay que quitarse muchos de los complejos de los resultados que hemos tenido, y que hay que sacar la situación adelante. Es que en situaciones como esta, decirte otra cosa, Luis, sería realmente, primero, engañar a la gente, y en segundo lugar, restar al equipo. Yo no creo que nadie que sea seguidor del Albacete Balompié, más allá de que pueda tener un espíritu crítico, más allá de que no esté de acuerdo con ciertas decisiones que se puedan haber tomado, yo no creo que haya nadie que quiera generarle un perjuicio al equipo. Seguro que no. Como no se le quiere generar un perjuicio al equipo, los que salen a defender la camiseta del Albacete son los 11 mejores que pueden defender la camiseta del Albacete Balompié, y hay que estar con ellos para que ellos saquen la situación adelante. Al final, desafortunadamente, no podemos contar con nuestra afición para que les empuje y les dé aliento en el Carlos Belmonte. No podemos disfrutar de todos aquellos aficionados que se desplazaban a campo contrario para mostrar los colores del Albacete Balompié y generarles esa motivación o inspiración a los jugadores. Son ellos los que están solos en el campo, y son ellos los que tienen que sacar la situación adelante, y yo creo que hay que estar con la plantilla, apoyarles y transmitirles nuestro aliento de la manera que sea posible. Tenemos conocimiento también de que ha habido jugadores que en esta etapa tan complicada para todos se han rebajado el sueldo. Imagino que tendrán un año más de contrato, veas el Zozulia, por ejemplo. Hay futbolistas que digamos que se han portado bien con el Albacete, ¿no? ¿Verdad? Hay situaciones que por circunstancias en su momento pues ya comunicaremos y pondremos de manifiesto, de jugadores que sí han aceptado el adecuar sus pretensiones a la situación actual, y el club pues los hemos compensado, como tú bien dices, en una negociación, pues pudiendo ampliar esa relación contractual, ¿no? Hay que tener en cuenta que este año era muy muy complejo el inscribir el equipo y el tener la plantilla, y por eso yo quiero poner en valor sobre todo lo que ha hecho la familia Capchi, en situaciones donde me consta que hay clubes de la categoría que han pedido préstamos de hasta 5 y más millones de euros para intentar paliar la situación, lo que supone incrementar la deuda del club en 5 millones de euros. Pues bueno, el propietario no solo ha paliado el desfase que se generaba aportando, en este caso a través de una suscripción preferente en una ampliación de capital, dinero para que se compense, sino que es que además ha capitalizado una parte de la deuda que tenía con la entidad de 3 millones de euros, lo que nos va a dar una solidez más importante para que el club tenga una situación financiera más sólida y tenga un futuro mucho más, vamos a decir, relajado del que nos encontramos cuando llegamos a la entidad, ¿no? Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor, al igual que hay que poner en valor a los jugadores que han querido contribuir con el club en ajustar esas situaciones para que el club pueda salir adelante, pueda inscribirse y pueda competir con normalidad. ¿Y ha habido jugadores que, por qué no decirlo, con todo su derecho no lo han hecho? Bueno, la verdad es que nos hemos encontrado una plantilla bastante predispuesta en todos los casos, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones que han sido más claras y otras que directamente no se han afrontado de esa manera por diferentes motivos, pero yo en ese sentido no tengo nada que reclamar a los jugadores de la plantilla, sino al contrario. Es difícil, yo entiendo que es difícil entender una situación así y el que me escuche pues dirá, no terminará de entender el escenario, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando negocias con alguien tienes que tener la empatía de que el club necesita para poder cumplir sus compromisos, que todos nos ajustemos, porque la situación actual de ingresos y de todo no es la misma, y luego pues los jugadores también tienen que defender un contrato que tienen firmado, porque la carrera del deportista es relativamente corta, cada uno tiene que pelear por su situación, pero hay una realidad que es clara y latente. A partir de ahora, si en enero no entra el público en los estadios, cosa que no va a ocurrir,
la situación de endeudamiento de los clubes va a ser muy, muy preocupante y va a haber que reenfocar todo este tipo de cuestiones, porque es posible que los compromisos que se adquiriesen a principio de temporada en el escenario que parecía que nos brindaba el Consejo Superior de Deportes cuando decía que era posible que a partir de enero entrase el público, ahora pueda volver a complicarse, y hay muchos clubes que van a tener que buscar financiación externa o llegar a acuerdos con sus plantillas para poder paliar esa situación, o no se va a poder llegar a final de temporada. Es decir, que hay mucha gente que pensó que volviendo a la competición se había terminado la crisis económica que viene derivada de la COVID-19, pero no es cierto. Ahora llega la segunda parte de la crisis, y es una segunda parte de la crisis que va a ser mucho más exhaustiva para los equipos. Volvemos a tener ahora un examen muy complicado por ver cómo finalizamos la temporada a nivel económico. Y bueno, y son circunstancias que los jugadores tienen que ser conocedores de ella, porque el escenario del fútbol ha cambiado y el jugador que se ha quedado libre y sin contrato este verano lo ha podido comprobar. Las ofertas de la mayoría de los clubes por jugadores que venían ganando unos emolumentos en los últimos años elevados se han visto reducidas en muchos casos a la mitad o menos de la mitad. Esa es la realidad del fútbol actual. Y ellos tienen que saberlo y tienen que ser conscientes de ella para asumir que obviamente es muy complicado mantener los compromisos salariales que existían hasta antes de esta temporada. ¿Eso va a volver o va a pasar? Eso se va a poner de manifiesto en breve. En el Albacete. Bueno, en todos los clubes en general. Habrá que reanalizar la situación y ver un poco cuál es el escenario. Hay que tener en cuenta que no se hicieron todas las rebajas que se tuvieron que hacer porque entendíamos que iba a haber unos ingresos a partir de enero. A partir de enero, unos ingresos que no se van a producir y que van a generar un desfase y muchas veces intentamos explicarlo desde los clubes de una manera tan simple como no es que no se quiera pagar, es que igual no se puede pagar. Que es que son dos circunstancias totalmente diferentes, porque al final, desafortunadamente, la crisis derivada de la COVID-19 no la ha generado el fútbol español, ni la han generado los clubes, ni la ha generado la Liga, ni la ha generado nadie. Es una crisis transversal que afecta a todos los estamentos y a todas las áreas de actividad, como por ejemplo pueda ser los medios de comunicación. Correcto. Por poner un caso. Entonces, bueno, culpar a los patrocinadores porque no tengan recursos para poner cuñas en la radio, no pues a mí me parece torticero. Es decir, bueno, si hay alguien que tiene que intentar buscar financiación para poder cubrir sus compromisos y tiene que restringir algunas partidas presupuestarias, pues me parece total y absolutamente normal que vele por la supervivencia de su entidad. En nuestro caso, con más motivo, porque al final nosotros tenemos que velar por una entidad privada, como puede ser una sociedad anónima deportiva, como puede ser el Albacete, pero que es de carácter público. Es decir, que es que el Albacete no se ciñe en ser de la familia Capchi, es que el Albacete tiene una historia de 80 años atrás, y el Albacete existía 75 o 76 años antes de que llegara la familia Capchi Albacete, y nosotros tenemos que velar también por ese patrimonio. Y velar por ese patrimonio es intentar que en el futuro el Albacete nunca conlleve un riesgo de desaparición y que tengamos la responsabilidad suficiente para tomar decisiones en ese sentido. Y claro, el velar por esta sociedad, las partidas presupuestarias muchas veces dependen de las masas salariales, y las masas salariales normalmente están asociadas a los jugadores. Por eso digo que son situaciones de mucha complejidad. El encontrar el equilibrio es muy difícil. Velar por esta sociedad... insisto que esto, como dice Víctor Varela, va a afectar a todos los clubes, pero claro, nosotros tenemos que hablar del Albacete. ¿Esto significa que en enero va a haber que recortar seguramente, si sigue el público sin entrar, si no hay campaña de abonos, etcétera, etcétera, sin menos recursos, muchos menos recursos, recortar dinero a la plantilla, renegociar con ellos? ¿También el personal se puede ver afectado? Eso significa que nosotros tenemos que ajustar todas las partidas a la realidad que va a tener el club. Las medidas que se puedan tomar son de diferente índole, es decir, no hay por qué hablar de ninguna en concreto, pero lo que está claro es que lo que tenemos que intentar es que el desfase de ese resultado de explotación negativo que va a tener el club lo pueda asumir. Es que por ahí es donde pasa la situación, pero que es un problema que no va a tener el Albacete en concreto, insisto, que es un problema sectorial, un problema de todo el sector, y yo creo que ya se han visto voces hablando de este asunto. Pues yo recuerdo, por ejemplo, al presidente de la Liga que ya ha hecho mención, otros clubes, por ejemplo, que están intentando llegar a acuerdos con sus jugadores, véase el Barça o véanse, es decir, si afecta
en la magnitud, y yo creo que afecta en más medida a los clubes con más capacidad, obviamente eso se traslada como una cadena de transmisión a todos los clubes del fútbol profesional. Y en este caso, pues nosotros también tendremos que hacer esfuerzos muy importantes por intentar cuadrar esa situación. Lo digo porque aparte hay una situación que se ha dado este verano, que es que no hay mercado. Hemos visto que prácticamente no hay operaciones de compra-venta por esa limitación que tienen los clubes. Hay una estadística que demuestra que el fútbol español, tanto la Liga Santander como la Liga Smartbank, han reducido todos los ingresos y todos los impactos en este mercado de una manera total, absoluta y considerable. Hemos tenido que hacer un ejercicio todos de responsabilidad. Fruto de ese ejercicio de responsabilidad también es la limitación económica que han tenido todos los clubes a la hora de gestionar los mercados de inscripción de jugadores y la contratación de los mismos, lógicamente. Con esto que anuncias, Víctor, la gran posibilidad que hay de recortes en enero a todos los niveles, en este caso, repito, en todos los clubes, pero en este caso en el Albacete Balompié, como para poner dinero para fichar en enero, ¿no? No, al final, a ver, hay que diferenciar muy mucho el tema de la inscripción con el tema del cuadrar el presupuesto. Es decir, los límites ya están asignados a principio de temporada, y lo que los clubes van a tener es un desfase importante de tesorería. Pero el límite es el que se dio. Lo que quiero decir es que con un desfase de tesorería, incrementar los límites para inscribir es prácticamente imposible, porque aparte la norma lo que intenta, obviamente, el control económico lo que intenta es que los clubes no se endeuden. El control económico lo que intenta es que el patrimonio de los clubes, que es la propia entidad, su historia y todo lo que conlleva, tenga larga vida durante muchos años, y que los gestores, por una mala gestión nuestra, no pongamos en riesgo un patrimonio que pertenece no solo a un propietario, sino a toda una ciudad y a toda su historia. Entonces, claro, incrementar los límites para fichar teniendo desfases de tesorería porque el sector y porque el público no puede entrar a los estadios es totalmente incompatible. Eso es lo que me vengo a referir, que va a haber muchos problemas cara a este mercado con lo que se refiere el tener límite disponible para incorporar jugadores, porque realmente se va a generar un agravio a todos los clubes debido a la falta de acceso del público a los estadios. O sea, que digamos que va a haber muy pocos cambios en enero. Va a haber complicado, obviamente. Al final, el sector y todos los clubes pues tendrán que buscar soluciones a los problemas, pero ese es un problema que hay encima de la mesa, que no es un problema del Albacete Balompié, es un problema del sector completo. Y por ejemplo, en el Albacete, ¿ya tiene conocimiento la plantilla y el personal de lo que puede pasar? No, la plantilla y el personal saben que es un año complicado, saben que hay una crisis del COVID, saben que el propietario ha hecho un esfuerzo y un compromiso que se ha dado, si no me equivoco, en la categoría solo en 3 clubes. Solo 3 clubes han hecho lo que ha hecho el propietario del Albacete Balompié, los otros 22 no han respondido en el mismo sentido, y que yo creo que eso eleva nuestra responsabilidad. Es decir, todos tenemos que tener siempre la responsabilidad de quiénes somos, qué cargo ostentamos y qué representamos para la entidad. Pero mucho más aún, si cabe, cuando tenemos un propietario absolutamente excelente que vela porque podamos, en la medida de las posibilidades, que nuestras condiciones se vean afectadas lo menos posible. Y eso, pues, creo que tiene que conllevar un compromiso extra y más responsabilidad. Pero eso no quiere decir que haya que tomar ninguna medida en concreto. Lo que quiere decir es que el club, como todos los clubes del sector, tiene una situación complicada que en este caso hemos podido paliar en parte gracias al esfuerzo, al compromiso y a la fe del propietario en este proyecto, pero que vienen tiempos difíciles porque, como hemos podido comprobar, los pronósticos sobre el acceso, sobre la campaña de abonados, sobre la venta de entradas, no se van a cumplir. No aquí, en todos los sitios por igual. Alguna vez y ahora estoy contigo, Alfonso, que te hemos dejado ahí apartado y no has preguntado todavía. Tendrás alguna seguro en el tintero. Muchos abonados nos paran por la calle o nos llaman a la radio y nos dicen, ¿y qué va a pasar con nosotros? Pero claro, si es que si no pueden entrar al campo... Bueno, hay algo que nos están demandando y que yo creo que sí debemos hacer, porque al final, pues bueno, nuestros abonados nos lo demandan, sobre todo los históricos, los que llevan más tiempo con nosotros, y nos demandan el poder ser abonados, aunque sea por un precio simbólico, por intentar, cosa que han hecho muchísimos clubes, mantener, ¿no?, el número de socios. Mantienes la antigüedad, reservas tu butaca, tienes un precio simbólico. Si luego el fútbol no profesional te permiten entrar, que sabemos que ahora mismo está parado, pero temporalmente, tienes acceso al fútbol no profesional con el abono, tienes acceso a todas las ventajas que conlleva el abono, el descuento en tienda, otra mucha serie de ventajas que vienen asociadas. Luego, pues muchos patrocinadores que puedan ofrecer una serie de ventajas para esos abonados y que de algún modo puedan
Pero insisto, un precio simbólico, eso no va a paliar en absoluto el desfase que nos genera el no tener campaña de abonados. Pero realmente si ellos lo demandan, yo creo que nuestra obligación también es ofertar algo que nos están demandando en su mayoría y que también denota mucho la fidelidad y el compromiso de esta afición, ¿no? El que ellos quieran ser abonados en un año complicado, aunque sea por carácter simbólico, por tener esa tarjeta, por decirlo de alguna manera, de este año y también formar parte del Albacete en la campaña de la COVID-19, pues bueno, pues es de agradecer, es un gran mensaje y por supuesto el club ha atendido a todos esos mensajes que te sorprenderían, han sido muy numerosos a la hora de solicitarlo, igual pues también te lo han comentado a ti por la calle y por supuesto que responderemos. Lo que ocurre es que estamos bien analizando esa situación porque ahora pues la llegada de las vacunas parece que abre un nuevo espectro, o eso decía la directora del CSD, Irene Lozano, hablaba de que, bueno, se podía hablar que quizá antes de final de temporada, de forma total o de forma parcial, sí que se podría contemplar de nuevo el acceso a los estadios. Entonces, pues bueno, pues habrá que ir reinventándose en cada momento para adaptarse a la situación. Sí, porque de cara a los abonados, que próximamente el club va a anunciar algo. Bueno, intentaremos proponer una campaña que responda un poco a esas expectativas que ellos tienen, ¿no? Que insisto que la línea general es esa, ¿no? Y luego, pues bueno, pues veremos también, hemos estado analizando las campañas de muchos equipos, pero bueno, nosotros sí que hemos querido ajustarnos un poco a una situación tan difícil y cambiante como la que tenemos, que es que cada 2 semanas parece que el mensaje es totalmente diferente, sube la curva, baja la curva, se puede entrar al fútbol no profesional, no se puede entrar al fútbol no profesional, a la Copa del Rey sí, a la Copa del Rey no. Bueno, tenemos que ir un poco en la línea de también tener la responsabilidad suficiente para no tomar decisiones que perjudiquen obviamente a nuestros aficionados, que al igual que le pasa al club, ellos tampoco tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo. Don Alfonso, muy buenas. Hola, Víctor. Buenas, Alfonso. Esta mañana hacía pública la Liga de Fútbol Profesional el límite de coste de plantilla deportiva. El Albacete tiene el 10º presupuesto con 7.133.000 euros. Quisiera saber primero si en ese límite del Albacete ya está contemplado la parte que se puede destinar o que se iba a destinar de la ampliación de capital, que ya dijimos que no era todo ni mucho menos, está claro. Sí, claro, ese es el límite definitivo de plantilla el que publica la Liga. Ojo, del inscribible y no inscribible, es decir, de primer equipo y de todo lo que es las estructuras inferiores. Es decir, ese no es el límite del primer equipo. Pero ahí se contempla todo lo que ha hecho. De hecho, podemos mantener ese límite gracias a la aportación de capital del propietario, si no, no podríamos mantenerlo, porque insisto, muchas veces la ampliación de capital no es que vaya directamente al límite. En nuestro caso lo que fue a cubrir compromisos que el club tenía ya de contratos que tenía firmados, pero insisto, como le contaba antes a Luis, ¿no? Si hay un desfase de tesorería, es decir, si el club no tiene tesorería suficiente para afrontar la temporada, esa tesorería que te falta para afrontar la temporada se quita del límite. Estoy explicándolo grosso modo, ¿vale? No en términos contables, pero para que todo el mundo lo pueda entender. Es decir, que la relación entre tener el dinero para poder llegar a final de temporada y el límite también está relacionada. Es decir, como suelen decir los contables en este caso cuando analizan una situación de un club con respecto a control económico, siempre hablan que es un traje a medida. En función de tus ingresos, tus gastos, tus aportaciones, el que tengas o no tesorería para afrontar esa situación. Pues, por ejemplo, para nosotros el concurso de acreedores es un lastre a nivel de tesorería, porque tenemos que cumplir un pago que contablemente ya está devengado, pero que tenemos que cumplir con él. Si no cumplimos con él, pondríamos en riesgo la disolución de la sociedad, y todo eso es dinero que obviamente hay que descontar del límite y viceversa, ¿no? Entonces, es una situación compleja, pero que está muy condicionada por esa situación que os decía, ¿no? El tener capital disponible para afrontar todos y cada uno de los pagos que están presupuestados en esta temporada. El límite respecto a la temporada pasada baja a unos 700 y pico mil euros. ¿Podemos saber cuánto dinero de la ampliación de capital ha ido a parar al límite salarial? Es complicado porque te digo que la ecuación es compleja.
Me explico. Dentro de la aportación de ampliación de capital, como te decía, hay una parte que tiene que ver con reducir la deuda, esa por ejemplo no entra. De la otra parte de la que hemos hablado tiene que ver con ese desfase de tesorería para poder llegar a final de temporada. Es decir, que no es una ecuación tan sencilla como decir simplemente pues son matemáticas, 2 más 2 son 4, ¿no? Al final, como te decía, cada club tiene una situación diferente, y en función del dinero que se aporte y las pérdidas y ganancias que tenga en esa temporada el resultado de explotación del club, pues afecta en mayor o menor medida el dinero que puedas aportar a una entidad. Y la última respecto al límite, echándole un vistazo... Estáis dándonos unas clases de matemáticas aquí los dos, yo estoy aquí embobado. Esta te va a gustar, Luis. Venga, a ver, esta te va a gustar. Sorpréndeme. Es una sorpresa. Mirando las cifras, el Girona, si no he contado mal, es el segundo límite salarial por la cola. Con 4 millones... ¿Y eso qué quiere decir? 4.253.000 euros. Que de los 22 equipos de la segunda división, el que tiene el segundo peor límite salarial que puede gastar es el Girona. Eso llama la atención, Víctor. Sin duda. Bueno, pero eso es esa es una explicación que quizá pues tendría que remitirse a la Liga de Fútbol Profesional, lógicamente. Yo no te puedo dar una explicación de las cifras del Girona, obviamente, porque las desconozco. Y llamando a los abogados. No por otro, porque lo desconozco esa situación. Yo, por ejemplo, yo me lo puedo imaginar. Sí sé que hay algún caso de algún equipo que años anteriores sí que tenía un límite asignado y tenía un desfase importante. No, insisto, no conozco la situación del Girona, no puedo hablar de ella. Y que esa situación sí que la han paliado y me refiero a esos clubes a los que hago alusión, ¿no? Pero que eran clubes sobradamente conocidos y cuya situación pues se puso en manifiesto a través de la Liga y que luego pues conlleva pues la correspondiente aplicación del régimen pertinente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hablar de otros clubes sin conocimiento pues me parece muy osado por mi parte y no te puedo hacer tampoco una valoración. Sí, yo era simplemente decir, ¿no? Sorprende, el último presupuesto es el del Málaga, por ejemplo. No lo sabía, yo no lo sabía. No. De hecho, no sé ni dónde está el Albacete. El 10º. Al 10º. Sí. Y bueno, ya está, por mi parte era comentar esto. Pues hay que quedar décimos, ¿eh? Bueno, eso dicen los números. También te digo que el año del playoff éramos el 16º, creo. Ah, pues fíjate. Y no quedamos el 16º, ¿no? Al final, bueno, es cierto que duda cabe que cuando hay tanta diferencia como la que tiene, por ejemplo, un club como el Español, yo creo que se pone de manifiesto que la plantilla del Español es una plantilla absolutamente de la máxima categoría y yo me atrevería a decir que tiene una plantilla para no pasar apuros en la máxima categoría. Igual soy muy osado por decir esto, pero cuando hay una igualdad de 1 millón y medio, hemos visto que la categoría es igualadísima. Es decir, no creo que sea es una ventaja, obviamente, pero no me parece una ventaja tan sumamente significativa como para agarrarse a ella la clasificación. Lo que está claro es que, bueno, ahí está la cifra, la has dado tú, y bueno, y la valoración hasta el momento de los entrenadores con los que hemos compartido esta plantilla se corresponde prácticamente con esa clasificación, ¿no? El decir que teníamos un equipo para estar, pero bueno, luego la diferencia entre el puesto 17 y el puesto 8 en muchos casos son 6 puntos a final de temporada, lo que quiere decir que bueno, tampoco hay una relación directa, ¿no? Pero sí que es cierto que el tener ese puesto en la clasificación se corresponde a un gran esfuerzo por parte del propietario para que el club pudiera cumplir con los compromisos que tenía adquiridos con anterioridad a esta situación. Yo la última, Luis, si me permites, la última, rápidamente. ¿Entiendes que de las últimas 4 temporadas, contando esta, en 3 se haya pasado muchos apuros y en una haya el equipo estado en el playoff de ascenso? ¿Entiendes que la afición pueda criticar el trabajo a nivel deportivo, porque institucional no lo percibimos que se esté criticando? Bueno, pero también sería respetable. Se están dando pasos para afianzar económicamente a la entidad, pero ¿entiendes esas críticas a nivel deportivo? ¿Entiendes que la gente se explique o se pregunte qué está pasando? Yo todas las críticas con respeto las entiendo todas. Todas, absolutamente todas, pero porque, repito, somos una entidad de carácter privado, porque tenemos un propietario que tiene más del 99% de las acciones, es decir, que tiene ese componente de que puede tomar decisiones y por tanto es una entidad privada, es una sociedad anónima deportiva, pero es de carácter público.
y el que no entienda que el fútbol es una entidad privada de carácter público, pues desafortunadamente creo que debería dedicarse a otro sector. Es decir, la gente es libre total y absolutamente de opinar y total y absolutamente de tener un espíritu crítico ante decisiones que se puedan tomar. Ojo, no solo del área deportiva, del área institucional también, porque somos humanos y nos equivocamos todos. Y habrá decisiones que sean más acertadas y otras que sean menos acertadas. Dicho esto, lo entiendo, pero además entiendo que a un aficionado del Albacete Balompié lo que le gusta hacer a su equipo ganar. ¿Y lo entiende el propietario, Víctor? Por supuesto que lo entiende. El propietario lleva, y la familia del propietario, en fútbol desde el año 89. Si él no entiende a estas alturas que a la gente le gusta, al aficionado le gusta ver a su equipo ganar, o al menos no perder, si alguien no entiende eso, pues realmente es que está ajeno al mundo del fútbol. Es decir, tenemos que ser muy autocríticos y muy autoexigentes, en el sentido de que ni vale ganar dando una sensación de que no tienes argumentos para ganar, ni tampoco tienes que intentar justificarte en las derrotas y culpar a un tercero. Es decir, nosotros tenemos que autoexigirnos y ser plenamente conscientes, como os he dicho siempre, que las notas se dan en junio y que el equipo tiene 42 jornadas para cumplir un objetivo. Un objetivo para el que creemos que tenemos argumentos suficientes. Y solo el paso de la jornada nos va a dar o nos va a quitar la razón. Y obviamente pues todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y la gente, y el público, y el aficionado y la aficionada del Albacete Balompié está en su derecho de no estar contenta cuando su equipo no gana. Es que esto es fútbol. Es decir, yo no puedo enfadarme porque alguien quiera que su equipo gane. Es que me parecería una injusticia, ¿no? Cada uno es libre de manifestar. Yo lo que sí creo es que todos tenemos que manifestar nuestras sensaciones con el máximo respeto. Eso sí lo creo. Igual que yo no estoy de acuerdo con pues por ejemplo, con una información que pueda surgir si no es coherente o si no es correcta o si se falta el respeto. Es decir, opiniones sí, con falta de respeto no. Pero porque hemos entrado a nivel general en la sociedad en opinar de forma fácil sin tener conocimiento de las cosas y faltando el respeto a la gente. Y yo creo que se puede ser crítico, se puede no estar contento, pero también se puede tener respeto. Es que creo que son situaciones totalmente compatibles. Y discrepar, pues que yo pueda discrepar con Luis sobre su visión del partido y sobre la visión del partido que he tenido yo. ¿Dónde está el problema? No hay ningún problema. Me parece totalmente lógico y correcto. Y esa, insisto, que es una frase que repito mucho y parece que es que vengo a vender mi libro como Paco Umbral, y esa es el gran regalo de la familia Capchi al albacetista. Es que ahora habla de fútbol. Le gusta a Mauro Pérez, no le gusta a Mauro Pérez, le gusta un jugador, no le gusta un jugador, le gusta el fútbol. No habla de juicios, no habla de despidos, no habla de sentencias judiciales, no habla de impagos, no habla de desaparición, no habla de una deuda de 15 años con Hacienda. Pero si nosotros lo que queremos es que se hable de fútbol, tenemos que asumir las consecuencias de que se hable de fútbol, de que obviamente ya no hay cortinas de humo, ahora ya hablamos todos de fútbol. Y bueno, pues tendremos que asumir las críticas porque forman parte de este sector, de este trabajo y forman parte de gestionar un club, por supuesto. La verdad es que Víctor le está dando mucha información a los oyentes, muchos de ellos seguro que aficionados del Albacete Balompié. Yo te tengo que dar la mía, o sea, yo estoy acongojado, así directamente, ¿sabes? Te lo tengo que decir, y más después de que me has dicho que lo del mercado de invierno se antoja muy complicado. Pero no es que te lo tengo que decir. Pero insisto, no he hablado concretamente de ningún caso en concreto, sino que